¿Ves? Avisa. Cuando empecé la tren. Tú me dices que perfecto. Bueno, buenas noches, bienvenidos a la casa de Maiman. Como es costumbre, vamos a presentarnos rápidamente para darle chance a la gente que está presa y todo que pueda llegar a tiempo a ver la charla completa. Entonces empezamos por allá. Si hacemos un momento ya, un poquito de silencio para escuchar, presentarnos uno por uno rápido para conocernos.
Tal vez es bonito también saber quiénes son terapeutas o médicos o algo así para después ver un poco que con sus... sí, o si tienen experiencias con Maima. Eso, sí. Entonces empecemos de nuevo. Si quieren con el micrófono para que se escuche también en la grabación del pedido. Mayela Álvarez, mucho gusto. Soy invitada. Igualmente, Giovanni Cerdas, vengo por invitación. Voy a volverme por acá. Buenas noches, Mauricio Torres, también vengo por invitación. Yolanda Londoño y de por aquí estoy para ver. Buenísimo, ciencia estética. Seguimos por acá. María Eugenia Pérez, psicóloga, y yo tengo como 6 o 8 años usando Maima, o 10. Hola, Manuela Salas, vengo de Orosi, seguramente la más lejana, y bueno, estoy trabajando en un proyecto de desarrollo espiritual con muchas amigas que tengo por aquí. Hola, mi nombre es Kiki. Yo acompaño a personas a través del coaching con enfoque artístico. Y estoy usando el Maima hace 4 años. Buenas noches, mi nombre es Margot Corrales. Tengo como 5 años de usar Maima. Me ha ayudado montones, sobre todo lo compré porque yo corro y tenía un problema en las caderas que el neurólogo me dijo que dejara de correr porque, ¿verdad?, ya me iba a quedar sin caderas, supuestamente, que buscara otro ejercicio, y Renata me empezó a hablar del Maima y así, no me tuvo que convencer mucho, yo sí, yo lo quiero, y gracias, pues primero a Dios y Maima, sigo corriendo, he hecho maratones, y no volví a tener problemas con las caderas, y lo uso para todo, ¿verdad? O sea, cuando uno, bueno, nosotros todos somos amigas, somos corredores, y uno siempre le duele algo, ¿verdad? Se lesiona o algo, y siempre lo estoy usando, ¿verdad? Permanentemente para cualquier lesioncita o cosa, y de verdad que es súper bueno, súper recomendado para cualquiera de los visitantes que sepan que de verdad es una bendición tener el Maima. Mi nombre es Johanna Mata, igual, bueno, Margot me habló del Maima y tampoco tuvo que convencerme mucho. Tengo que de enero de usarlo y feliz, súper feliz. Una bendición, de verdad, gracias a Dios que uno puede adquirirlo y sacarle todo el provecho. Buenas noches, mi nombre es Rocibel Verdecia. Yo he usado el Maima para el sueño especialmente, y ahora tengo una neuropatía y también lo estoy usando para eso, y me ha dado buenos resultados. Mi nombre es Cristel Vargas. He usado el Maima por 6 años en diferentes aspectos. Lo uso familiarmente más que nada y ha dado buenos resultados. Buenas noches, soy Marta Granados. Tengo un mes aproximadamente de usar el Maima y mi familia también, con resultados muy positivos. Hola, mi nombre es Julia Vico. Yo trabajo en una veterinaria, lo uso en los perritos y en el personal, y es maravilloso. Bueno, dolor de cabeza, dolor de espalda, contracturas, gases en cuilos, y infecciones gastrointestinales en perritos, de todo lo hemos curado con eso. Hola, mi nombre es Miel Navado y hace un mes estoy experimentando el uso del Maima de mi hijo, que tiene déficit de atención, y estoy más que feliz. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Álvaro Calvo, profesor. Cerca de 3 años de utilizar el MAT y es sencillamente impresionante los resultados. Buenas noches, mi nombre es Álvaro José Calvo, soy estudiante, primero fui un gran dudoso de MAT, usuario ya ahora de 1 año, comenzando con estrés y ahora tirando para la parte de espiritualidad con el MAT. Ha sido de miedo, honestamente, me impresionó, no pensaba que fuera así, pero una bendición.
Buenas noches, perdón. Mi nombre es Jimmy y venimos a conocer un poco más del MyMath para André. Buenas noches, mi nombre es Shulem y estoy usándolo en este momento, pero ya lo he usado en otras ocasiones con muy buenos resultados. Excelente. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea. Aún no he utilizado, pero estoy utilizando pronto. Bueno, seguimos por acá. Buenas noches, mi nombre es Marianela Alpizar, vengo por invitación. Sí, tengo mucha curiosidad de conocer más sobre el MyMath porque sí he visto muchísimos beneficios en las personas. Buenas noches, mi nombre es Leticia Reinhardt, soy médico y practico terapias alternativas. Buenas noches, mi nombre es Rolfo Garro, profesional, ingeniero forestal y primera vez que vengo. Gracias. Buenas, yo soy María Alvarado y he usado el MyMath con unos resultados espectaculares. Muy buenas noches, mi nombre es Lindsay, soy terapeuta en la terapia externa de la medicina tibetana. Trabajo directamente con Rodolfo, que va a dar la presentación el día de hoy, y bueno, tenemos creo que ya casi 7 años de estar utilizando el MyMath en nuestros pacientes y con muy buenos resultados. Buenas noches, mi nombre es Ines Sáenz, yo soy terapeuta de flores de Bach, trabajo en biodesprogramación, nueva medicina germánica, medicina natural, entre otras cosas. Conozco el MyMath y lo conocí mucho recientemente que estuve con Renata y estuvimos en un curso y revisaron el MyMath y se pudo ver que aparte de que equilibra pH el terreno, quita radiación y en ese momento pues yo andaba con una molestia en el cuello y fue espectacular. Bueno, yo lo tengo también. Gracias. Buenas noches, Francisco Quiroz, ingeniero informático. Voy a consulta con el doctor Paz y estoy interesado en usar el MyMath. Buenas noches, mi nombre es Bitsa Cole. Yo soy paciente oncológica con un adenocarcinoma y estoy muy interesada en conocer porque siento que ya la medicina, la radioterapia y la quimioterapia y todo lo que me han puesto, pues no me ha resultado muy bien y entonces ando buscando todas las alternativas contrarias a eso. Buenas noches, yo soy Miguel Jara, soy periodista. Me ha tocado en estos 2 meses la bonita oportunidad de documentar muchos testimonios de doctores, terapeutas, pacientes, deportistas y también lo he usado y bueno, es sorprendente lo que uno va encontrando a través del uso del MyMath y bueno, ojalá hoy se aprenda más al respecto. Gracias. Pantalla por acá. Buenas noches a todos, mi nombre es Luis Guerrero, yo soy publicista, trabajo en medios de comunicación y es mi primera vez. Estoy muy entusiasmado con todo lo que es este producto, con lo que he escuchado, con las maravillas que hace y espero también poderlo llevar a conocer a muchas personas más. Bueno, muchas gracias a todos por compartir sus experiencias y bueno, le voy a pedir a Lindsay que nos presente la charla de hoy. Sí, por alguna razón. Bueno, la tarde, podemos decir todavía, de hoy, vamos a tener una charla sobre el efecto de los sabores, sobre el efecto que tienen los sabores sobre las corrientes del cuerpo humano y sus emociones según la medicina tibetana, y cómo también el MyMath es una herramienta, ¿no?, también para poder trabajar las respectivas corrientes de acuerdo a la medicina tibetana.
El día de hoy quien va a dar la charla es Rodolfo Paz. Y bueno, yo no le quiero quitar mucho más tiempo porque sé que es bien valioso y créanme que lo van a aprovechar. Entonces directamente le paso el micrófono a Rodolfo. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer ver tanta gente interesada en el MindMat, interesada en alternativas que nos da hoy en día, digamos, tanto la ciencia moderna como terapias o medicinas alternativas. Bueno, ya bien lo dijeron, el día de hoy va a estar enfocado más en los sabores, en la comida. Igual vamos a hacer digamos, una pincelada sobre la medicina tibetana para las personas que primera vez escuchan sobre ella. Aquí en MindMat ya hemos tenido la oportunidad de estar en 3 ocasiones para hablar un poco sobre medicina tibetana, nanotecnología, elementos, entre otras charlas que hemos dado, y la del día de hoy especialmente es sobre los sabores y cómo esto afecta. ¿Okay? Pero vamos a empezar un poco con historia, ¿no? Cómo nace la medicina tibetana. Es una medicina que data de unos 7000 años de antigüedad. Se considera tanto una medicina holística como científica, porque se pueden probar con métodos científicos y lo vamos a ver en la charla, mucho de lo que tenemos dentro de ella. Es un sistema médico que contempla el cuerpo, ¿verdad?, como un todo, interdependiente entre sí y el exterior. Y básicamente, como podemos ver en el mapa, es una medicina que surge de una fusión, ¿verdad? Por miles de años se fusiona la medicina china con la medicina de la India, que se llama la medicina ayurvédica, y con medicina griega y persa. En el Tíbet existía una medicina tradicional que se llamaba el Pong. Entonces todo esto se fue mezclando y se sistematizó mucho más adelante en un estudio universitario. Básicamente tenemos tres ejes: un eje somático que trabaja sobre el cuerpo, también tenemos un eje tántrico o energético que trabaja más sobre la parte energética en el cuerpo, y ellos llaman que hay un tercer eje que es más dármico, también le llaman espiritual, y también está correlacionado con la parte genética, ¿no? Expresión o desexpresión de genes. No fue sino hasta el siglo XII que una persona que se considera el padre de la medicina tibetana, que se llama Yutok, él se dio cuenta que se había fusionado todas estas vertientes en algo nuevo, y él dijo: wow, tenemos algo nuevo, vamos a sistematizarlo en un estudio universitario. Son 156 capítulos. Hoy en día se estudia 6 años en Asia, en Europa y en Estados Unidos recién hay unas universidades que lo dan por 4 años. ¿Okay? Eso se ha reducido más lo que sería la parte práctica ya en clínica. Yo siempre coloco a este personaje que es Ujjempa. Para mí, gracias a él, fue que entré dentro de lo que es este sistema médico cuando trabajaba en un laboratorio de nanotecnología que hasta el día de hoy colaboro aquí en Costa Rica. Y bueno, ahí lo que él logró en el siglo XIII fue obtener una medicina a partir de mercurio detoxificado. Ya más adelante vamos a hablar de esto. Es una medicina que se usa altamente en hospitales en Asia y lo vamos a ver con más calma luego. Ok, algo muy interesante dentro de la historia es en el siglo VI a.C., la medicina y los doctores en esa época se planteaban estas 4 preguntas, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ¿Cuál es la cura de la enfermedad? Y cómo se practica dicha cura. Y un personaje en aquel entonces, un príncipe, respondió a estas preguntas luego de un ayuno muy largo y luego de conectar mucho con él, ¿verdad? E intentar entender las causas del sufrimiento humano. Y respondió, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? Egocentrismo. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Apego. ¿Cuál es la cura de la enfermedad? Desinterés. ¿Y cómo se practica dicha cura? Con el desapego. Entonces, es interesante porque estas 4 acciones, si uno las aplica hoy en día, posiblemente uno no se cure, ¿no?
En aquel entonces, obviamente, la gente no vivía bajo el estrés que vivimos hoy en día, y de repente con algo tan simple como practicar estas 4 acciones, ya la gente empezaba a ver resultados significativos en su salud. En la medicina tibetana se considera que hay una causa raíz, ¿verdad? Tenemos 84.000 desbalances psicoemocionales dentro de la medicina y todos tienen una misma causa, que es básicamente el ego, o también se puede decir el no estar en el presente, ¿ok? De esa forma lo podemos básicamente resumir. Entonces es muy importante, ellos hablan de la práctica de la presencia instantánea, es decir, estar en el presente nos ayuda a sanarnos muy rápido. Ahora, a través de ciencia moderna en el laboratorio, cuando uno conecta a un paciente en la computadora y le ve el cerebro, es muy interesante porque cuando la persona logra estar en el presente, ¿verdad?, de forma bastante arraigada, podemos ver una actividad cerebral muy equilibrada. Uno podría decir que se enciende el cerebro de una forma en donde se regulan muchas funciones bioquímicas y eléctricas, ¿no? Aquí vemos de universidades muy buenas a nivel mundial, en Estados Unidos, en Alemania, Australia, Canadá, 3 artículos en donde se demuestra, por ejemplo, con el cáncer, ya inclusive a nivel de telómeros, a nivel cromosómico, expresión de mejorías con las personas que meditan o que intentan estar presentes versus otras personas que no lo hacen, ¿okay? También lo que es reorganizar las funciones del cerebro. Eso ocurre en el momento en que uno está más tiempo presente, ¿no? No tanto en el futuro o en el pasado, que es lo que solemos hacer, y si no estamos en Instagram, si no en Facebook, y si no distraídos, ¿no?, con algo. Es algo normal. E incluso se puede ver que las personas que practican mucha meditación y se puede ver que el cerebro es joven, es como si fuese el cerebro de, digamos, una persona mucho menor para la edad que tiene el individuo. Todo esto ya se puede medir. Antiguamente, cuando uno hablaba de estas cosas, era esoterismo, ¿no? Y eso, como la meditación me va a ayudar a nivel científico, ya la tecnología ha avanzado tanto, tenemos nanosensores, formas de medir en el momento cuando uno consigue este tipo de efectos. Ok, algo muy bonito es entrar en la parte de los elementos, que muchos de ellos los encontramos en el Mind-Map. En base a la cosmología tibetana se habla de 5 elementos. El elemento espacio, ¿verdad?, sin ese elemento básicamente no se puede expresar ningún otro, es el que nos permite la expresión. Luego el aire, que nos permite la expansión, el movimiento. El agua nos da cohesión, nos da forma. El fuego activa y transforma. Y la tierra nos da estructura. En la medicina tibetana se dice que todos los elementos están presentes en cada uno de los elementos. Uno dice, uy, ¿cómo es posible? O sea, el fuego es agua, ¿verdad? ¿Cómo que todos los elementos están en cada elemento? Y esto ya, obviamente, es más difícil de explicarlo, ya tendríamos que entrar dentro de fundamentos de la física cuántica, pero efectivamente hay una interdependencia, materia y energía, muy importante, inclusive que se ve en los elementos, y esta interdependencia es lo que nos da ese equilibrio, ese bienestar, ¿no? Y bueno, es tan sencillo como lo podemos ver aquí, ¿no? 6 menos 3 igual 6, nadie en la sala tiene dudas al respecto, ¿o sí? Si alguien duda de esto, que hable, porque... ¿no? Ok, entonces si no le podemos preguntar, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero es algo que Albert Einstein demostró con algoritmos matemáticos basados en física cuántica, poder demostrar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, cuando ya entramos en el cuerpo humano, es interesante cuando uno ve los libros de anatomía en el Tíbet, ya en el siglo VII, tenían una profundidad de huesos, vasos, venas, absolutamente todo. Mientras uno se va a Europa, ¿verdad?, y dice, wow, en el siglo XV todavía estaba prohibido abrir un cuerpo, ¿no? Miguel Ángel, el famoso escultor, se robaba los cadáveres, igual que muchos doctores de las morgues, para poderlos estudiar. Esto básicamente se debe a una razón, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. En Tíbet, por ejemplo, cuando una persona muere, se descuartiza en pedacitos y se le entrega a los animales, ¿no? Ellos consideran que
Si uno ya está muerto, es como una vasija ya vacía, ya no tiene la energía. Entonces, hacer algo útil con eso, mejor dárselo a otro ser vivo que coma, ¿verdad? Y gracias a esto ellos pudieron ir estudiando, imagínense, 7000 años atrás, cada vez que alguien muere haciendo esto, ir indagando muy profundamente en lo que era el cuerpo. Ya para el siglo VII tenían categorías en los huesos, articulaciones, sabían cuántos millones de poros teníamos en la piel, inclusive pelos, ¿no? 21 cabellos. De repente para un calvo no tanto, pero para la mayoría este sería el promedio. Y esto les permitió avanzar, ¿no? Entonces ellos pasaron de la parte fisiológica, entender los fluidos, las articulaciones, por dónde circulaban y todo, a darse cuenta que había corriente, que había energía en el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos a nivel anatómico, ellos llaman anatomía más sutil, por donde sube y baja la corriente, son 72.000 cables, eso incluye el sistema nervioso, vasos, venas, los famosos meridianos de la medicina china, que por cierto hasta hace mucho no existían. Creo que fue la NASA hace como 10 años que con nanosensores logró medir que los meridianos están donde los chinos decían que estaban, ¿no? Hasta ese momento, hasta no medirlos, no se podía decir si existían, ¿ok? Entonces ese siempre ha sido el tema de Occidente y Oriente. Estos 72.000 canales que tenemos se usan mucho en terapias externas como el Kumnie, la acupuntura, moxibustión, para estimular el cuerpo. En estos 72.000 canales básicamente fluyen 3 corrientes principales, que son como quien dice 110 voltios, 220 y 440 en la casa, ¿no? Entonces eso para entenderlo más o menos de esa manera. Estas 3 corrientes que impregnan el cuerpo, ellos las denominan de esta forma: Lum, Crispa y Beckham. El caso de la corriente Lum es la corriente más importante porque puede balancear a las otras 2 corrientes, fluye por el canal central, por la columna vertebral, todo lo que son agentes móviles, circulación, respiración, movimiento corporal, percepción, procesos psíquicos, están relacionados con este tipo de corriente. Pues podríamos decir que es un impulso eléctrico muy rápido, ¿no? Ellos hablan que tiene una característica del elemento aire, ¿no? Aquí otra vez vamos al elemento, que los tenemos también en el Maimat, y ellos hablan de que la emoción que perturba a esta corriente es el deseo y el apego. Posteriormente tenemos Crispa y tenemos Beckham, que son 2 corrientes más, cada una con sus, digamos, funciones específicas en el cuerpo. Más o menos para entenderlo, antes de que el páncreas, por ejemplo, segregue insulina, él recibe una señal, primero eléctrica, las células se ponen a trabajar y lo último que ocurre es que se segrega la insulina del torrente sanguíneo y tenemos una disminución en el azúcar, ¿verdad? Entonces, en Occidente nos hemos enfocado mucho en la parte bioquímica, es lo que hacemos en los laboratorios. Ya hoy en día, gracias a la tecnología, hemos podido avanzar y el Maimat es un ejemplo de eso, de poder generar estímulos más electromagnéticos en el cuerpo para generar ciertas respuestas, ¿okay? En el caso de Crispa, el elemento es el fuego y las emociones que perturban el fluir de esta corriente es el enojo, el rechazo, la adversión, ¿okay? Es muy importante entender que estas corrientes en el cuerpo son muy sutiles, ¿verdad? En la casa tenemos 110 voltios, 220, en el cuerpo no podríamos porque estaríamos quemados de la intensidad. Entonces son microvoltajes, nanovoltajes lo que fluye en el cuerpo. Son corrientes tan sutiles que una persona de un susto le puede dar un paro cardíaco, ¿no? Algo tan tonto que me dio un susto y se murió. Pues sí, o sea, y así como otras emociones tienen repercusión directa sobre la corriente que fluye al órgano y lo perturba, ¿verdad? Por ejemplo, si uno tiene un fluir de esta corriente y en el momento que uno se enoja, y entonces no llega bien al órgano. Pasan los años y no solo por enojarnos, también hay otros factores que lo sabemos, nutrición, que lo vamos a hablar más adelante, factores externos como temperatura, clima. La gente piensa que tomar agua de la refri, pues está bien, es rica, es fría, pero está a 4 grados. ¿Tu cuerpo cuánto está? A 37. ¿Será normal generar un choque térmico de esta magnitud? Para algunas personas sí, para otras personas no. Entonces, ¿cómo saber que este tipo de corrientes
son buenas, ¿verdad? Una persona que de repente tiene exceso de lo que sería la corriente crispa, ¿verdad? Que tiene mucho calor metabólico, sí, esa persona necesita agua fresca, agua fría, cosas que la refresquen para hacer que esas corrientes cesen, ¿no? Pero de repente una persona que tiene desbalances de este tipo, ¿verdad? Que es lo más común en Occidente, ¿verdad? Porque comemos mucho dulce, lo que necesitamos más bien es aumentar ese calor y con ciertos alimentos que vamos a ver más adelante. Ok, entonces cuando tenemos estas tres corrientes en equilibrio, tenemos una salud psicofísica buena. Es importante entender que la mente afecta al cuerpo y que el cuerpo afecta a la mente. ¿Ok? Eso es muy importante. Mucha gente viene, no, que tengo un problema aquí en el hígado y entonces no, pero bueno, y sus emociones, no, pero ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, entonces déjeme el hígado aquí sobre la mesa, se va a casa y viene por él en unos días, ¿no? Entonces, obviamente todo el cuerpo está interconectado, no podemos trabajarlo como algo independiente. Ok, sí sirve la especialización para entender cómo funciona, pero hay que ir más adelante. ¿Okay? Ahora, pasando al diagnóstico, algo muy importante es cómo en la medicina tibetana se hace el diagnóstico. Básicamente lo más importante es la lectura del pulso. Esto se ubican en ciertos puntos, ahora lo vamos a ver, ciertos vasos que conectan con cada órgano y en base a eso uno va haciendo una lectura. También hay una indagación de lo que tiene la persona, eso está claro. También se ve la orina, se ve la lengua, los ojos, las uñas, el cuerpo. Ahí lo que es el MyMat, yo lo coloqué en el pulso porque es muy interesante, ¿no? El MyMat emite un pulso electromagnético y nuestro corazón emite un pulso electromagnético, ¿verdad? Que para mucha gente es solo un beat, ¿verdad? Dice, ¿cómo es eso que pueden ver con el pulso, verdad? Y sí, en este sistema hay más de 108 tipos de pulsaciones. Es muy interesante, ¿verdad? Uno piensa pulso, el latido del corazón, más nada. Pero no, es mucho más allá, dependiendo de a qué órgano tú estás observando, bajo qué vaso específicamente o bajo qué canal. ¿Okay? Bueno, aquí por ejemplo podemos ver un poquito, muy rápido, algunos de los órganos que se ven en la muñeca izquierda, algunos puntos que uno ubica con la mano en la persona para uno hacer el conteo de cómo cambia la frecuencia que está conectada con ese órgano. Ahora la mano derecha, tenemos otros órganos asociados. Igual se hace todo en la muñeca. En la orina, algo muy interesante es que uno puede ver tanto el color como sedimentos y está asociado al tipo de corriente que está desbalanceada. Uno también ve la tensión superficial que tenemos al batirlo, el tipo de burbujas, si explota rápido, si no. Todo eso habla de la carga que tiene eléctrica, por decirlo así, las proteínas y lo que se encuentra ahí. ¿Okay? La tensión superficial y sedimentos que uno pueda observar. Posteriormente en la lengua también vemos varias observaciones, por ejemplo si la lengua está muy roja, seca, es un desbalance tipo LUM, ¿verdad? El sistema nervioso. Por ejemplo si la lengua uno ve una capa amarilla, ¿no? Muy cómico porque mucha gente dice, no doctor, me cepillé la lengua antes de venir y continúa del mismo color. Y yo le digo, bueno, esto es normal porque por la corriente, por la lengua circula corriente y dependiendo de las proteínas y los minerales y su carga se va a adherir una cosa u otra a la lengua. Entonces hay que entender muy bien eso desde ese punto de vista y en base a eso ellos en Asia tienen alguna información de lo que está ocurriendo en el individuo. Ok, enfermedades. Ellos hablan de 4 causas de enfermedades: clima, alimentación, comportamiento e influencias sutiles. Esto genera 101 patologías, 404 enfermedades aproximadamente, y estas patologías dependen de qué corriente se desbalancea en el cuerpo. ¿Okay? La alimentación es lo que vamos a trabajar un poquito más hoy y la parte cómo afectan a las emociones. Entonces básicamente hay 4 métodos principales: dieta, comportamiento, medicina natural y terapia externa, que se utilizan para balancear las corrientes en el individuo, ¿okay? Atacar por varios lados, eso es muy importante. Okay, bueno,
esto es un mandala muy bonito que ellos tienen en Asia, donde ellos separan las plantas y los alimentos por su efecto. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una planta que nace bajo la tierra o un tubérculo que no le ha dado el sol, ¿verdad?, a de repente una flor. Entonces, el hecho de que dé el sol o no dé el sol, vamos a tener unos compuestos o no en la planta, ¿verdad?, y vamos a tener un efecto o no en el producto. Entonces ellos lo separan por las plantas que son plantas de oscuridad, las plantas que son de luz, plantas que están en la dirección hacia el atardecer, hacia el amanecer. Entonces es muy interesante cómo nos separaron ellos hace ya bastante tiempo. Ok, esta lámina es muy importante. Aquí por lo menos podemos ver lo que son las constituciones de los cuerpos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo sé yo si yo tengo un desbalance de la corriente LUM? Entonces, bueno, normalmente las personas que tienen desbalance LUM del sistema nervioso suelen ser personas estresadas, deprimidas, nerviosas, con insomnio, son personas que hablan mucho, activos mentalmente, ¿verdad? Estas son características que nos ayudan a ubicarnos, igual con CRISPA, igual con Beckham. Y arriba tenemos los sabores que nos ayudan a equilibrar las emociones que corresponden a cada uno. Por ejemplo, deseo, apego y ansiedad, uno las puede ayudar a balancear con sabores dulce, agrio, ácido y salado. Ahora ya sabemos por qué cuando estamos ansiosos vamos corriendo por algo dulce, ¿no? Eso es algo normal que el mismo cuerpo nos lo pide. No necesariamente azúcar, ¿verdad? Puede ser algo de sabor dulce, no tiene por qué ser azucarado, puede ser un camote, una remolacha, una zanahoria, cualquier cosa que tenga sabor dulce, ¿ok? En el caso de CRISPA, ¿verdad? Son estos tres sabores, dulce, amargo, astringente. Son personas que a veces tienen problemas de hígado, vesícula, intestino delgado, sudor con olor fuerte, cuerpos un poco más redondeados. Y con estos sabores podemos ayudar en el enojo, en la ira, ¿verdad?, el rechazo. Entonces si tenemos, no sé, la pareja está toda enojada, no sabemos qué hacer, entonces uno ya sabe, uy, yo, ¿verdad?, hay estos sabores, voy a buscarle algo amargo. Cortar la flor de Itao tan rica que está aquí afuera en el jardín, entonces la corto y hago una flor de Itao, ¿verdad?, que es amarguita, y ahí ayudamos a balancear esto. Son efectos muy potentes y uno a veces los subestima, pero los sabores tienen esos sabores porque tienen una composición química específica y tienen una carga neta eléctrica específica, ¿okay? Eso es muy importante. Incluso hace poco con un paciente, él me llama y me dice, no, es que tengo un dolor de barriga muy fuerte. El estómago está asociado a Beckham, a este tipo de desbalance. Pero él tenía 3 meses que no venía. Yo le digo, ¿qué dieta está haciendo usted? No, estoy haciendo la dieta CRISPA, pero ya son 3 meses y él es muy disciplinado y lo venía haciendo muy bien. Pero si comes mucho de lo mismo, ¿verdad?, puede generar un desbalance. Dice, no, ya he ido a la farmacia, he comprado todo, meprazol, famotidina, no se me quita. Haga algo, haga la dieta Beckham, promueva los sabores que hay aquí inmediatamente. Bueno, lo hizo y me llama, a la amiga me dice, Rolfo, se me quitó el dolor de barriga. Le digo, bueno, tan simple como usar la comida para generar un efecto en el cuerpo. Entonces, he ahí el valor que tenemos nosotros que darle a estas cosas, ¿ok? Ahora, entramos ya en materia más de sabores, ¿verdad?, y elementos, ¿no? Dentro de la medicina tibetana, una combinación de elementos da un sabor. Entonces, por ejemplo, en el caso del dulce lo obtenemos de la tierra y el agua. En el caso del sabor agrio o ácido es fuego y tierra. En el caso del salado es agua, fuego, amargo, agua, aire, picante, fuego, aire, y el astringente, tierra, aire, ¿no? Entonces estos son estos 6 sabores que tenemos aquí con los que podemos trabajar y que podemos ayudar a la familia, ¿verdad? Si el hijo está estresado, tiene un examen mañana, ya sabes qué darle. Si quieres que tu jefe te dé un aumento de salario, ya sabes qué cocinarle para que él esté de buenas, ¿verdad?, y no esté estresado. Entonces te vas a la dieta LUM. Y uno puede ayudar a sus amigos y a sus compañeros al respecto. Entonces, ya entrando en materia, cuando hablamos del dulce, el dulce alivia esta corriente que se llama LUM, se calma el deseo, el apego, calma el enojo, el rechazo, pero aumenta lo que llamamos ignorancia. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué es la ignorancia? ¿Qué tipo de emoción es esta?
yo no la entiendo, porque yo no soy ignorante, yo fui al colegio y fui a la universidad, o sea, yo no soy ignorante. Me dice mucha gente, ¿no? Y yo me río, no, esto no es la forma en cómo se traduce, pero lo que significa es la actitud que a veces uno tiene, ¿verdad? Que uno promueve todas aquellas cosas que uno sabe que les hacen a uno sufrir, pero uno las hace igual, ¿verdad? Ya sea en comida, ya sean patrones mentales, que tú sabes que pensar en esto te preocupa y tú todos los días te pones a pensar en esto. Entonces, ¿por qué estás pensando en eso si sabes que te preocupa? Entonces, eso es ser ignorante desde esta visión, ¿ok? Y yo diría súper ignorante porque ya lo sabes y lo sigues haciendo. Ignorante es aquel que no sabe de repente que el dulce le puede ayudar a calmarse y entonces no le come nada dulce, lo ignora, ¿verdad? Pero eso es el primer nivel. Ya luego tenemos los otros niveles que ya cuando uno ya lo sabe y lo sigue haciendo. También puede ser ignorante aquella persona que sabe, tiene relaciones, por ejemplo, no sé, tóxicas, una persona que sabe que le hace daño, pero es su amigo de toda la vida, pero va y lo visita y últimamente le está haciendo sufrir porque le habla de un punto que le duele. Entonces, puede ser a muchos niveles, ¿ok? Pero es importante entenderlo de esa manera. El sabor dulce también tiene otros efectos en el cuerpo, como podemos ver acá. Fortaleza, da brillo a la piel, claridad a los sentidos, se utiliza a veces como antídoto a algunos venenos. En exceso sí incrementa, ya lo sabemos, la gordura, desórdenes urinarios, problemas a nivel de glándula y disminuye mucho el calor digestivo. Ok, agrio y ácido. Alivian la ignorancia, nos ayudan a controlarla, ¿verdad? Esos patrones constantes que tenemos, pero incrementa el enojo, ¿verdad? El rechazo, la aversión. Entonces dices, ay, a mí que me encanta el limón, ahora entiendo, ¿verdad? Por qué soy tan enojado, ¿no? Y mucha gente me dice, ay, por eso es lo que yo más como, ¿no? Por eso está como está, ¿verdad? Normalmente lo que más comemos, ¿verdad? Es lo que más nos hace a nosotros desbalancearnos, ¿ok? Y lo que no comemos es lo que a veces nuestro cuerpo necesita. Entonces por ahí uno ya puede saber, oye, yo nunca como nada malo, de repente debería comer un poquito. Y eso también es algo que nos puede ayudar. ¿Okay? Bueno, tiene algunas otras características, como lo estamos viendo aquí, nos ayuda a descomponer comida, alivia, si lo colocamos externamente, eso es interesante para los terapeutas y las personas en casa, de repente tienes un aceite esencial ácido, ¿verdad? Que lo puedes mezclar con algún aceite para la piel y te puede ayudar externamente a desbloquear problemas de la corriente LUM, ¿okay? A nivel de deseo, apego, ansiedad, ¿okay? En exceso, bueno, genera problemas sanguíneos, de visión, infecciones en la piel, enfermedades contagiosas, espinillas, granos, ¿okay? Ahora el salado, los sabores salados nos ayudan con el deseo y el apego, con estas dos emociones, pero incrementan el enojo, el rechazo y la aversión. También tenemos otras funciones externas, por ejemplo, aquí se ve que externamente también alivia el deseo, muy importante. En exceso incrementa la ignorancia por su cualidad pesada. Y también, por ejemplo, personas que dicen, wow, quiero ayudar a que no se me caiga tanto el pelo, pues bueno, está asociado, ¿verdad? También la formación de canas, calvicie, arrugas, problemas sanguíneos en general, ¿ok? Afecciones a la piel. El amargo, importante, alivia el enojo, la aversión, el rechazo, pero incrementa el deseo, el apego, la ignorancia. También tiene otros efectos en el cuerpo, nos ayuda a combatir ciertos microorganismos, infecciones, ayuda con las mucosidades y en exceso debilita el cuerpo, ¿no? Creo que pocos en Costa Rica consumen el hombre grande, por ejemplo. Yo creo que era algo más de los abuelos o de generaciones ya no tan jóvenes, pero existen plantas muy famosas en Costa Rica que estudiamos en el laboratorio, como el huitite, ¿verdad? La gavilana, el hombre grande, pero que ya eso no lo come nadie y creo que ni estamos enfermos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a esos sabores tan amargos, ¿verdad? Pero los abuelos tenían algo ahí interesante. Ahora, el picante nos alivia el deseo, el apego, la ignorancia, pero incrementa el enojo, ¿ok? Nos ayuda a limpiar lo que son los canales de las corrientes, a digerir las grasas, mantener descomposición, nos ayuda a combatir edemas localizados, algunas enfermedades respiratorias. En exceso agrava LUM, o sea, si comemos demasiado, porque eso es algo interesante.
Si ustedes ven arriba, un mismo sabor te puede ayudar a aliviar una emoción, pero si lo comes mucho, puedes obtener un efecto contrario. Entonces, en este sistema médico, algo puede tener, hay 3 tipos de estudios. Se estudia el sabor primero, luego el efecto digestivo y el efecto postdigestivo. Entonces hay gente que dice, picante, a mí me encanta el chile, pero ¿qué pasa? Si tú comes chile un poquito te puede ayudar, pero si comes demasiado, entonces de repente no te está ayudando dependiendo del balance que tengas. ¿Okay? Astringente nos ayuda a aliviar el rechazo, el enojo, la aversión, pero incrementa el deseo y el apego. Bueno, aquí tenemos algunos otros de los efectos del sabor astringente. En exceso bloquea lo que es la corriente que fluye por los canales en el cuerpo, también genera desórdenes del corazón, moco, aumenta la distensión abdominal, ¿verdad? Y disminuye la producción de heces. Bueno, aquí les quería poner algunos ejemplos, porque mucha gente dirá, bueno, ¿qué es astringente? ¿Qué es amargo? ¿Qué es ácido? Bueno, hoy en día tenemos a San Google, entonces todos pueden buscar ahí, ¿verdad? Comidas de sabor astringente. Pero yo aquí les voy a dar algunos ejemplos. Entonces la corriente LUM, que tiene estas funciones, lo que debemos reducir si somos personas estresadas, ansiosas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, el café, todo el mundo lo sabe porque es estimulante, el té, chocolate, pero algo que a la gente le impresiona mucho es cuando yo le digo ensaladas, frutas crudas. Dices, wow, pero ¿cómo es eso? Que eso, sí, eso altera el sistema nervioso, entonces tienes que reducirlo un poco, dependiendo de lo que la persona tenga que trabajar. También hay unas acciones como por ejemplo hablar mucho, hacer ayunos, que hoy en día están muy de moda, ¿verdad? Hacer estos ayunos intermitentes, pero resulta que si tú tienes un problema de insomnio, ¿verdad? Y tienes un problema de que eres una persona muy estresada, pues ni se te ocurra ponerte a ayunar intermitente, ¿verdad? En el comienzo. Si lo que quieres es balancear y restaurar tu sistema nervioso. Si no, bueno, tomas cosas que trabajen el síntoma y duermes. Pero si lo que quieres es trabajarlo de fondo, pues hay que hacerlo de esta manera. ¿Okay? Esto nos ayuda a trabajar el deseo, el apego, la ansiedad, el estrés. Ahora, ¿qué comer? Me dice la gente. Bueno, en resumen, básicamente, si tú quieres desestresarte, proteína pesada y grasa. ¿Ok? Eso es el resumen. Y estos 3 sabores, dulce, salado y ácido. ¿Okay? Muy importante el aceite de sésamo, es una de las mejores grasas, el aguacate, la nuez moscada, son cosas muy potentes que nos ayudan a que el ruido mental se calle, ¿no? Por eso la gente cuando va, por ejemplo, a una parrilla, en la barbecue, todo el mundo come y todo el mundo está en la mesa de lo pesado que la mente está, ¿verdad? Como calmado. Entonces eso tiene efectos en las corrientes importantes. ¿Ok? Ahora con la corriente crispa, por ejemplo, personas que tienen problemas en el hígado, en la vesícula biliar, en el intestino delgado, tienen que reducir el consumo de estas cosas que aparecen acá. Personas cuando quieran trabajar el enojo, también utilizar este tipo de cosas, trabajar con el rechazo. También, como ya lo vimos antes, tenemos los elementos asociados. Entonces en el MindMap uno puede, por ejemplo, quiero trabajar el enojo, es el elemento fuego, coloco también fuego, ¿verdad? Porque va a trabajar a nivel de elementos en el MindMap ese tipo de corrientes asociadas a órganos que están en lo que son calores metabólicos altos, ¿no? Como el hígado, la vesícula, el intestino delgado. Ok, siguiente, porfa. Ok, ¿qué comer? Personas que dicen, bueno, sí, tengo problemas en la piel, por ejemplo, tengo problemas casi siempre las afecciones a la piel están asociadas muchas veces al hígado o a órganos asociados a esta corriente. O sea, tienen que comer mucho germinado, mucho verde, mucho fresco. ¿Okay? Y estos 3 sabores, básicamente. Aquí hay algunos ejemplos de lo que puede ser algo astringente, algo amargo, ¿verdad? Para las personas que no se ubican con respecto a los sabores. Ok, siguiente, por favor. Ok, Beckham, y aquí es donde entramos, yo diría, el 70% Beckham Bloom, entramos mucho en Occidente, estas mezclas. Es importante entender que es muy difícil conseguir una persona con solo un desbalance de una corriente. Normalmente tenemos 2 desbalances y ahí el problema. Por eso, pero yo me ubico aquí y me ubico acá. Entonces, bueno, es normal porque tenemos más de un desbalance, tenemos diferentes órganos, por lo tanto diferentes corrientes. Pero en el caso de Beckham es algo que en Occidente hacemos mucho, ¿verdad? Es lo que más comemos, lo que hay que evitar: azúcar, sal,
en pocas palabras, comidas que estén dentro de estas vertientes. Y dulce, por ejemplo, nos encantan las frutas dulces, la mayoría, ¿verdad? La banana, la papaya, este tipo de frutas. En cambio, más bien, tenemos que comer más bien ácido, agrio, ¿verdad? Picante, menos chile, porque el chile enfría o hace que esta corriente más bien se vea afectada. Básicamente yo diría, como les digo, un 70% de los occidentales tenemos que fomentar muchas comidas que aumenten el calor interno, jengibre, la pimienta, el rábano, ¿verdad? Un curry, un masala, por ejemplo, cuando uno come una comida ya de la comida, por ejemplo, del restaurante indio, que aquí en Costa Rica hay unos muy buenos, uno sale sudando y uno dice, ¿pero por qué estoy sudando? Entonces, claro, la cantidad de especies que eso tiene es enorme. Entonces, cuando uno quiere ayudar, tiene que balancearse de esa manera. Okay, aquí les coloqué algunas cosas que son restricciones en la dieta, combinaciones que a veces hacemos como leche y frutas, que generan ciertos venenos, incompatibilidades a nivel de las corrientes. Eso es muy importante. Incluso a veces mucha gente, uno les dice, bueno, tienes que, por ejemplo, la gente que no puede comer crudo, Beckham no es solamente dulce, también es crudo, tienes que cocinarlo. Entonces, pero si lo cocino, y la nutrición y las vitaminas se naturalizan y las proteínas se naturalizan, y el nutricionista me dijo que no cocine. Ok, eso es cierto desde el punto de vista bioquímico, pero aquí tenemos que trabajar la parte eléctrica. O sea, cuando uno cocina hay ciertas cargas que cambian y es lo que estamos buscando. ¿Ok? Algunas otras precauciones y limitaciones a la hora de comer. Esto es muy importante, intentar no llenar el estómago completo, y uno lo puede saber. Intentar poner media parte con sólido, un cuarto con agua y un cuarto vacío. Mucha gente me dice, pero ¿cómo yo puedo medir esto? Bueno, come hasta que no puedas más, vas a saber de ahí que ese es tu punto máximo, y a partir de ahí empiezas a bajar, ¿verdad? Y empiezas a dar un cuartito de vacío, ¿verdad? Eso es muy bueno, uno se siente con mucha energía cuando uno deja un poquito de espacio a nivel del estómago. ¿Okay? Algunas otras recomendaciones. Bueno, aquí una foto del director principal de varias clínicas en Asia, el doctor Sheratensi, también en Europa. En Europa tenemos un centro de biotecnología que nos está ayudando con muchas de las medicinas y suplementos a transformarlos a otro formato diferente, un formato líquido un poco más accesible. ¿Okay? Ahora, muy importante, porque mucha gente me dice, bueno, pero entonces tengo que abandonar todo lo que estoy consumiendo alópata, o digo, bueno, ya va. Tenemos que saber primero cómo actúa cada sistema médico, ¿verdad? Conseguir los pros y los contras, utilizar lo mejor de Occidente y lo mejor de Oriente, e intentar hacer ese puente, que es muy difícil hoy en día de conseguir, porque la mayoría de la gente o está para un lado o está para el otro. Pero bueno, hay cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, en la parte de la medicina alópata se trabaja mucho la parte bioquímica, anatomía descriptiva, las operaciones. Toda la tecnología que tienen es muy buena. La sintomatología se trata y se estabiliza muy rápido a un paciente. Todos nosotros, si nos pasa algo, vamos a ir a emergencia, ¿verdad? Al San Juan de Dios no vamos a ir a ponernos acupuntura o algo, ¿verdad? Esto, por lo menos para estabilizarlo, esto es así. ¿Okay? Ahora tenemos drogas sintéticas muy fuertes, muy efectivas, pero tienen sus efectos secundarios. Entonces, básicamente lo que hay que entender es que tanto la alopatía como la naturopatía trabajan con mecanismos de señalización molecular química. O sea, tú te tomas la medicina, eso tiene un efecto y tú te quedas dormido, porque le da una señal a la célula y te duermes. ¿Okay? Porque mucha gente me dice, bueno, sí, yo estoy tomando CBD y melatonina, y me imagino que como es natural, es lo mismo que estos sistemas asiáticos. No tiene nada que ver, porque la melatonina, el CBD, todos estos son drogas aisladas, o son drogas naturales, son fármacos naturales, no sintéticos, y su función es bioquímica. Si tú te lo tomas, llega al receptor celular y tú duermes. El día que lo dejes de tomar no vas a dormir, si tienes problemas para dormir. En cambio, los sistemas asiáticos lo que trabajan es con potencia, o sea, las fórmulas, igual que los sabores, que lo acabamos de ver ahorita, lo que generan es un estímulo sobre la corriente que necesitamos para que se restaure la función original de nuestro sistema nervioso.
sea, mucha gente viene con nosotros y dice, uy, estoy durmiendo incluso 1000 veces mejor que con su tratamiento. Digo, claro, porque ya tu sistema nervioso ya está restaurado, tú ya no me necesitas a mí ni a nadie. ¿Ok? Entonces tú simplemente te mantienes. O sea, eso es muy importante entenderlo. Mecanismos de acción, cómo funciona, cómo trabaja. Ahorita vamos a entrar un poquito más avanzado en lo que es la medicina tibetana. Por ejemplo, cuando aquí en el laboratorio, esto lo hicimos aquí en el Centro Nacional de Alta Tecnología, en el edificio Franklin Chan, en Pavas, esto uno puede ver que muchas de las drogas que conseguimos en compuestos de medicinas de este sistema asiático son muy parecidas a las que tenemos en la alopatía. Entonces eso es muy interesante. Inclusive hace poco me conseguí con una tesis de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, en donde ellos hacían una correlación del 75%. Esto era una tesis enfocada en fármacos que se usan para depresión y para estrés en la alopatía y en la medicina tibetana. Y se consigue un 75% de correlación, ¿verdad? Eso es muy interesante. Ahora, claro, en la medicina tibetana están mezclados de una forma en donde tenemos hasta 140 compuestos en una bolita de estas o en una cápsula o en unas gotitas, y nos genera un equilibrio para evitar efectos secundarios y una potencia específica. ¿Okay? Eso es muy importante. No es solo qué moléculas hay, sino cómo están combinadas ellas, qué carga tienen, qué potencia tienen. Eso es algo muy importante entenderlo, porque es la forma de intentar explicar cómo funcionan estos sistemas asiáticos, por qué están vivos hoy en día, si ya la tecnología que tenemos en Occidente es muy grande, ¿verdad? Okay, entonces seguimos avanzando, y aquí es donde encontramos uno de las claves, ¿verdad?, más importantes. Lo que es la física moderna ya ha demostrado experimentalmente fundamentos de la medicina tibetana. Por ejemplo, ellos dicen que el límite entre lo material y lo inmaterial es absolutamente inestable, y que en el mundo de las partículas infinitesimales, o sea, en escalas muy chiquitas como las nanopartículas, la transición entre la materia y la energía es continua. Entonces, en escala atómica o nanométrica uno puede decir que esa partícula es energía y materia al mismo tiempo. Entonces es muy interesante, ¿ok? Porque eso es lo que genera un estímulo. Eso es algo de lo cual estamos ahorita en procesos de investigación. Pero no fue sino hasta el 2013 que unos científicos encontraron, ¿verdad? Porque ellos decían, wow, ¿cómo es posible? Antiguamente no usa mercurio, tóxico, eliminémoslo, ¿verdad? No puede entrar esa medicina a Europa si tiene mercurio, por ejemplo. ¿Qué pasa? No se sabía, porque no existía la tecnología, sino hasta el 2013, con ciertos microscopios en donde se ve que las píldoras tienen nanopartículas. Todo el mundo que estudia un poquito sobre las nanopartículas se da cuenta que un compuesto no tiene el mismo efecto. Si es oro, por ejemplo, un oro nanométrico no tiene el mismo efecto que un oro micro o macro. Es más, un oro nanométrico tiene propiedades magnéticas que se usan en ciencia moderna para tratamientos de cáncer. Se inyectan y se dirigen con un imán hacia el órgano. Eso es en alopatía. Pero ese mismo oro, si tú tienes micro macro, ya no tiene esas propiedades. Con el mercurio pasa lo mismo. Si lo tienes nanométrico, ya no es tóxico. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Acá tenemos una foto, esto fue hecho aquí en Costa Rica, una foto estudiando medicina del sistema tibetano. Algo muy interesante es que tenemos las nanopartículas claras ahí, y esto es lo que nos puede ayudar a modular las corrientes. Entonces el MyMat, por ejemplo, nos genera un efecto, un estímulo externo, ¿verdad? Le genera una frecuencia celular o una frecuencia específica, genera un pulso electromagnético externo. Ahora, con esto lo que hacemos es generarlo interno, igual con los sabores que acabamos de hablar. O sea, generamos un estímulo, ¿verdad?, por la combinación de las moléculas que ahí tenemos. Y esto nos ayuda a modular las corrientes y a controlar también las emociones. Esto es algo muy reciente que recién recibimos. Esto es una investigación que hacemos entre una universidad en Alemania, en Costa Rica y en Asia. Estamos intentando, ya la tecnología de aquellas imágenes que ven allá son nanopartículas. O sea, con los microscopios uno se para sobre la partícula, que es nanométrica, y mide la corriente eléctrica, que sería esa curvita que vemos allá abajo. Entonces uno dice, wow, o sea, esta medicina que los chinos o los tibetanos o la India llaman very hot potency o de potencia caliente,
Lo que significa es que tiene una carga eléctrica específica con un estímulo. Entonces estamos intentando buscar un lenguaje, hacer un puente entre Occidente y Oriente para poder explicar este tipo de cosas que antes no se podían explicar. ¿Okay? Y bueno, aquí hay algunos resultados que hemos visto usando nanopartículas aquí en Costa Rica. Estos son con fibroblastos en células, en 72 horas deberían estar muertos, pues tenemos una actividad metabólica altísima. Cuando normalmente usas el mismo fármaco no nanoparticulado en la célula, a las 72 horas ya no hay crecimiento celular porque es un vidrio, ¿verdad? No estamos, ya es en un vidrio en el laboratorio. ¿Okay? Aquí, esto fue otro trabajo que hicimos con una universidad de Suiza y Costa Rica, y muy interesante cómo interaccionan con los tejidos las nanopartículas también de estas medicinas, haciendo que el tejido se cure más rápido. Allá podemos ver unas bolitas negras y esas fibras son fibras de colágeno. Entonces es muy interesante cómo se ven estos efectos tan increíbles que bueno, nos permiten estudiar y sanar más rápido. Por ejemplo, esto es un cáncer de piel, utilizando también nanopartículas. Esto fue en un experimento que hicimos entre el LEVI, la Universidad de Costa Rica y Chile, y en 24 horas teníamos 50% menos de las células cancerígenas sobre la piel del ratón. Entonces es interesante ver que las nanopartículas tienen ese efecto, tienen el compuesto activo y tienen también una carga, y más cuando están combinadas de una forma específica. ¿Okay? Bueno, aquí esto era algo para ilustrarles cómo se hacían un poco antiguamente las píldoras en el sistema tradicional allá en Tíbet. Hoy en día en muchos hospitales en Asia tienen ya máquinas en las farmacias y todo donde se hacen estos suplementos y estos compuestos naturales. En Suiza, por ejemplo, ya tenemos una casa muy famosa, se llama Padma, todo encapsulado en la farmacia, en Suiza, Holanda, Alemania. Incluso la seguridad social allá te permite ir a hospitales de cualquier tipo, tú escoges y ellos pagan. ¿Okay? Bueno, a futuro vamos a entrar ya no solo en los sabores, esperemos más adelante tener alguna otra charla sobre el efecto de la cualidad, la comida según su clasificación, o sea, si usamos carnes, qué tipos de carne, ¿verdad? Si entramos en leguminosas, bueno, cómo afectan las lentejas, cómo afectan los garbanzos en las emociones, cómo afectan esto en las corrientes, y las terapias externas. Entonces próximamente esperemos poder seguir con ustedes compartiendo, ¿verdad?, información. Aquí un poco del equipo, de nuestro equipo en el caso de MindMat, y el equipo en el caso de Asia, Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y muchas gracias por su atención el día de hoy. Bueno, para el doctor ahí, a mí me animó que yo tengo un desgaste en un hombro, como aquí, no sé ni dónde porque todavía no me lo estoy tratando pues como bien, pero ya siento que me lo tengo que tratar por el uso, ¿no? Entonces, ¿en qué me puede ayudar, por ejemplo? Y si yo me pongo el aparatito, no sé cómo funciona, ¿qué me ayuda? Porque yo lo que quiero es ver, todo es muy lindo, pero yo quiero es ver que me alivia, que me duele. Entonces yo digo, si eso es bueno, ver qué. Y en el caso de la gente que tiene dolor, ¿cómo le puede ayudar? Ok, bueno, es muy importante entender, en el caso del MindMat se estimularía directamente tanto las células, ¿verdad?, las corrientes asociadas a los procesos de regeneración, en tu caso, ¿verdad?, desde el punto de vista de estímulo de pulsos electromagnéticos externos. Ahí de repente Carlos te puede profundizar más luego. Desde el punto de vista de la medicina tibetana, como viste, es algo integral. O sea, mucha gente siempre llega y ellos quieren curarse rápido, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo quiere siempre, es lo normal. Ahora, tenemos que entender que los desbalances que hemos causado en el cuerpo por muchos años de hábitos no es algo que a veces uno restaure de la noche a la mañana. Pero lo más importante de entender es que no existe píldora mágica. Es decir, el dolor te lo puedes quitar, vas a la farmacia, compras una aspirina y te quitas el dolor, si lo que quieres es quitártelo rápidamente. Ahora, si lo que quieres es balancear tu cuerpo
Y lo que quieres es restaurar esas corrientes para que ayuden en esos procesos regenerativos. En tu caso tienes que trabajar muchas cosas: la alimentación, las emociones, las temperaturas de lo que consumes, dependiendo de tu caso, ¿verdad? Utilizar medicinas que te ayuden con los síntomas y medicinas que te estimulen las corrientes y los canales, ¿verdad? Entonces vas trabajando con las dos cosas, una para restaurar dichas corrientes y ayudarte de raíz, y la otra para irte aliviando mientras llevas el proceso, ¿ok? Pero es una cuestión integral. O sea, mucha gente solo se toma la píldora, no le hace caso a lo de las temperaturas, se sigue bañando con agua fría porque el cutis, porque la piel, o de repente siguen tomando agua en la nevera y de repente a ellos no les cae bien. Puede que a mí me caiga bien, pero eso depende de cada organismo. Es mentira que la misma píldora que te sirve a ti me va a servir a mí. Para el síntoma sí, a nivel bioquímico sí, pero a nivel eléctrico no. Entonces es totalmente diferente la combinación de compuestos que tenemos que hacer para las distintas personas. Bueno, que me alegra mucho, lo felicito y quiero aprender más de eso, porque resulta que yo ahorita le decía a mi esposo que me tuvo que ir, yo le estaba diciendo, pero yo no puedo contar personas, todos los días me saca 1, 2, 3 rabiecitas, me va a dar cáncer, te estás comiendo con esa señora, no la tengo más. Por ejemplo, me di cuenta que es verdad, yo me di cuenta también aquí, ahora que usted lo dice, que cuando me meto a la ducha a veces quiero con el agua fría, pero me da como un ataque de pánico, no la estoy pudiendo, yo siempre lo sé y ahora no la puedo ni usar porque después me agarran dolores, entonces sé que no es, entonces yo estoy viendo que eso, interesante, más de eso. Y sí, me parece muy bueno que me hayan invitado a ver eso, porque sí, de verdad que hay muchas cositas que necesito, bueno, a ver, con consulta con ustedes pues también. Mucho gusto. Sí, para mí también, en ese sentido, ha sido muy bonito poder hacer esta integración, ¿verdad? De Occidente y Oriente. Yo realmente empecé estudiando algo, jamás pensé que iba a llegar a Asia, ¿verdad? Yo realmente inclusive soy ingeniero en macromoléculas y mi maestría y doctorado lo hice en Europa en biomedicina y de ahí salté para Asia y bueno, ahorita estoy intentando poder ayudar a la gente, ¿verdad? Con lo mejor de ambos mundos y utilizar lo mejor de ambos mundos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ponemos terapia de ella, mientras tanto. Una preguntita, ¿con Parkinson también tienen éxito con ese tipo de dietas? Porque mi mamá tiene eso y quisiera saber si debería llevarla entonces. Sí, digamos que las combinaciones que hay a nivel de tratamiento son muchísimas. Actualmente es la farmacopedia más grande del mundo, más de 5 millones de píldoras, son 2.400 compuestos naturales y sus mezclas para los distintos desbalances. Entonces en Asia cuando uno entra, yo la primera vez igual que entré en un hospital fue por error, por emergencia, pensaba que era un hospital como entrar aquí al México, ¿verdad? Y la cantidad en la farmacia de píldoras de los que ellos tienen era bastante grande. Entonces sí tienen tratamientos naturales, la mayoría son en combinaciones, ¿verdad? De plantas para cualquier desbalance, la verdad. ¿Okay? Y se personaliza. Ahora nos reparte su tarjeta. Sí, bueno, realmente tarjeta no, pero aquí, bueno, luego puedes apuntar el número, no sé si lo ves desde allá, pero sí, y si no, yo luego con mucho gusto te lo comparto. Sí, el video yo creo que va a quedar en un link de Facebook en donde lo pueden ver cada vez que ustedes necesiten, la verdad. Quiero hacerle una pregunta. Es que el otro día leyendo un libro sobre cáncer, una doctora, oncóloga, ella comenzó a estudiar por qué la gente se curaba sin el tratamiento como el de hoy día, digamos, sin la quimio y sin la radio. Habían casos que ocurrían así. Pero bueno, entre los motivos, ella pone varios, y el primero es la alimentación, de gente que se curaba por medio de la alimentación. Pero lo que sí me extraña es que ella lo primero que elimina es el azúcar y las harinas. Ella elimina las azúcares y las harinas. Y las harinas. Los casos, porque ella estudió los casos
que ocurrían. Y uno era la alimentación en personas con cáncer que hacían ciertas dietas y comían mucho brócoli, coliflor y repollo. Okay. No sé, ahora que usted estaba hablando de alimentación, dije yo, bueno, ¿cómo será el asunto? Sí, es muy interesante porque ahí también hay dos puntos distintos. Un punto es, con lo que comemos se genera a veces una acidificación del cuerpo y por las toxinas y la acidificación alrededor de las células ellas pueden mutar. Esa es la explicación que damos los científicos en ciencia moderna. Pero todo el mundo sabe que la mayoría, por ejemplo, de las personas que tienen cáncer tienen a veces problemas asociados a emociones o sistema nervioso, ya sean traumas de pequeños, de adultos, etc. Entonces también tiene que ver con el sistema nervioso. Hay mucha gente que cambia la alimentación, alcaliniza la sangre, matan todas las células cancerígenas y igual siguen reproduciéndose. ¿Por qué? Entonces ahí ya tiene que ver más con el sistema nervioso, con ciertas señales eléctricas que no están bien y que las células igual mutan. Ya no solamente por el tipo de entorno celular, porque esa es una explicación que hemos dado en el laboratorio, que es como más bioquímicamente explicable, de que come mucho harina, que acidifican, obviamente, ¿verdad? Y todas estas comidas, el dulce, el azúcar, pero aquí, por ejemplo, cuando yo hablaba del LUM, de la corriente LUM, del sistema nervioso, y digo dulce, no es azúcar, son cosas de sabor dulce, que es distinto, porque justamente la corriente LUM es una de las que está asociada cuando hay casos de cáncer y se tiene que comer dulce. Pero la gente me pregunta, uy, pero si me quitaron el azúcar. No es dulce de azúcar, ¿verdad? Hay que tener claro, porque a nivel bioquímico se sabe que el azúcar también es algo que les gusta a las células, digamos, cancerígenas. Entonces esto es una pregunta muy válida, pero hay que contemplar ambas cosas, alimentación y cómo con la alimentación estimulas las corrientes, tu sistema nervioso y todas las corrientes que están asociadas a que se exprese el gen del cáncer. Claro, la leche, por ejemplo, la caseína, que es una proteína, un amigo científico le inyectaba a los ratones eso, en una semana tenía el gen del cáncer expresado, ¿verdad? Solo por lácteos. Los lácteos hay que quitarlos también en cáncer, porque está la caseína. Se le inyectas a un ratón, en una semana el gen está expresado. Le dejas de inyectar al ratón y a la semana siguiente no tiene el gen del cáncer expresado, solo por la caseína de la leche. Entonces es muy interesante también estos efectos a nivel de la dieta. ¿Okay? Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, un corte comercial. Los carros que dejaron en la acera de enfrente nos están pidiendo que los quitemos. Entonces tal vez hacemos un pequeño break, ¿verdad? Y podemos ir a picar algo allá en la cocina mientras vamos a correr los que tenemos los carros en la acera de frente y la ponemos en esta acera, aunque tengamos que ir hasta la cuesta abajo. Pero nos están pidiendo eso, ¿verdad? Entonces hacemos un pequeño break. Los que no están en la acera de frente podemos ir a comer mientras, y los que tienen que recorrer el carro, pues ahorita los invitamos a comer. Pero ahorita estamos, amor,
Gracias.